Bueno, en esta oportunidad le vamos a explicar cómo configurar una llave de luz con iDomotics. Acá vemos una llave de luz estándar y las luces que controlan esta llave de luz. En este caso nos hacemos de un destornillador y de un controlador de iDomotics y de una tecla de luz a la cual le hemos agregado el controlador utilizando en una tapa ciega una broca del 20 para hacer el agujero, y a partir de ahí le hemos puesto el sensor que se conecta al controlador. Ahora bien, procedamos a configurar el controlador. Es una tarea relativamente sencilla. Es importante tener en cuenta una cosa. Normalmente en las instalaciones eléctricas, tengan en cuenta de cortar la luz previamente, en las instalaciones eléctricas tenemos normalmente el retorno que va a la llave de luz. En este caso tendremos que agregarle el cable del neutro. Bien, teniendo el cable del neutro ya instalado, lo que hacemos, la primera función que hacemos es abrir las borneras del controlador para que entren bien los cables. Procedemos a colocar el neutro. Paso siguiente, la línea o positivo. Atornillamos. Paso siguiente, el retorno de la primera luz y el retorno de la segunda luz. Atornillamos para que queden bien firmes. Una vez realizado este procedimiento, procedemos a instalar la tecla de luz. ¿Cómo hay que hacer con la instalación de la tecla de luz? Colocamos el retorno. Perdón, el común. Luego conectamos la primera tecla. Y luego conectamos la segunda tecla. Perfecto. Una vez que tenemos todo configurado, procedemos a conectar los sensores, que tiene una ficha que tiene una única posición. Bien, como verán en el controlador tenemos un pequeño interruptor que dice configuración, y para esto lo que debemos hacer es ir a donde hemos instalado el server y procedemos a ir a la opción de dispositivos. Acá ya tenemos las habitaciones creadas. Vamos a esto que es capacitación y procedemos a crear un dispositivo nuevo. Le decimos que vamos a elegir la misma zona, la centralita que ya está configurada. El dispositivo va a ser luz, la letra A, la luz A, por decir algo. Podemos poner velador, lo que queramos. Bien, ahora decimos qué tipo de dispositivo es un pulsador de luz. Y en qué orden queremos que aparezca. Queremos que aparezca primero en la lista, segundo, tercero, lo que queramos, en el orden que queramos. El identificador. Acá lo que debemos hacer es darle alimentación. Acá tenemos un interruptor, en el caso de ustedes sería el disyuntor de su casa. Darle alimentación y proceder a mover la tecla de configuración. No deben tener miedo que en esta parte de la tecla no tiene electricidad. Procedemos a mover el interruptor que hay ahí adentro y en la tablet veremos cómo aparece en un momento el nombre del identificador. Perfecto, ese es el identificador de este dispositivo y le decimos qué tecla de luz es. Tenemos dos teclas de luz, la 0 y la 1. En este caso será la 0.
porque son dos teclas, ¿sí? La primera y la segunda, que se identifican como 0 y 1. Le damos OK, le decimos a quién le vamos a dar permiso, por ejemplo a mí, le apretamos el botón más para grabar, y ya a partir de ese momento la persona va a tener acceso en su smartphone al dispositivo. Bien, paso siguiente, podemos probar las teclas, a ver si encienden. Enciende una, enciende dos, y también podríamos probar en el smartphone o que el funcionamiento sea el que esperamos. Luego de esta opción ya se puede cerrar sin ningún tipo de problemas la llave de luz, ¿correcto? Pero antes veamos, vamos a la aplicación en nuestra tablet, vamos a la aplicación cliente, que sería la aplicación que estaría ejecutándose en el smartphone. Entramos a la aplicación cliente, nos dice conexión establecida, nos da la opción de capacitación y aparece luz A. Apretamos luz A y vemos que se enciende, ¿correcto? Apretamos luz A de vuelta y vemos que se apaga. Y con esto tenemos configurada nuestra tecla de luz. No nos olvidemos de cortar la luz para hacer este procedimiento de guardar la tecla, pero una vez realizado ya podemos cerrar nuestra tecla, ponerle los tornillos y que quede concluida la instalación. Bueno, muchas gracias por hoy. Podrán ver nuestros videos de cómo configurar las cortinas, luces de colores y cómo configurar la central en los siguientes capítulos. Gracias.